Cuando nací mi hija hace 5 años, mi mundo cambió por completo. Separarme fue lo más difícil que he vivido. Mi marido me engañó mientras estaba embarazada y en el posparto. Fue devastador, así que lo eché con acento agudo de mi vida y me fui con mi pequeña, tratando de recomponerme sola. Unos días atrás, respondí a la oferta de mis padres. Vivir con ellos en vez de pagar un alquiler. Mi padre decía que mi hija estaría más segura y que me ayudarían. Yo, agotada, acepté. Pero la ayuda nunca llegó como esperaba. Mi madre apenas me visitó durante el embarazo, solo 2 o 3 veces, y después de que nació, una sola vez. Lo mismo con la bebé. Prometían cuidarla mientras trabajaba, pero terminaron diciéndome que necesitaba una niñera a tiempo completo, que ellos solo vigilarían a la niñera. Fue muy duro. Entonces, hace 2 días, llegué a casa del trabajo y me encontré con Eva, mi hermana menor, embarazada y plantada allí como si nada. No hay mucho que me sorprenda de ella a estas alturas. Siempre me detestó sin razón, contaba mentiras, manipulaba a mis padres en su favor, me hacía sentir pequeña y débil físicamente, y ellos nunca me creían. Siempre fue la hija menor, la perfecta. La primera vez que le pregunté a mamá cuánto tiempo pensaba que se quedaría, Eva chilló desde la sala. Me quedo y punto. ¿Hay algún problema con eso? Quedé helada. ¿No habíamos quedado que mi padre me ayudaba a criar a mi hija? Resulta que el esposo de Eva ha sido transferido a Estados Unidos y les dieron casa allá. Pero creen que, por su embarazo, lo mejor es que viva aquí con mamá y papá para que la cuiden. Papá dijo que no había problema, que el espacio alcanzaba. Pero yo sigo viéndolo todo al revés. Durante mi embarazo, mamá ni me preparó comida, ni me consiguió vitaminas, ni se ofreció a cuidar de mí. Ahora, con su hija favorita, se convierte en la niñera VIP. ¿Hipocresía? No. Favoritismo crudo. Estoy furiosa, triste y frustrada. No quiero problemas, pero no puedo seguir sintiéndome como si no importara. No creo que sea justo que me obliguen a mudarme otra vez, pero tampoco puedo exponer a mi hija estando sola. Temo que si me voy, tendré que depender de una niñera otra vez, mientras ven a mi hermana como si fuera a caer del cielo. Sé que soy una madre algo sobreprotectora, lo admito. Pero es que, mi hija es lo único que tengo. Soy madre soltera, y ella es mi vida entera. No me importa que digan que soy pegajosa o intensa. Prefiero 1000 veces estar encima de ella que arriesgarme a dejarla sola con una niñera desconocida. ¿Y si pasa algo? ¿Cómo me perdonaría? Actualización 1. Gracias a todos los que me dieron consejos en mi post anterior. Me ayudaron muchísimo a tranquilizarme, aunque, lamentablemente, lo que más temía terminó sucediendo. 2 días después de escribir aquí, llegué del trabajo y encontré todas mis cosas. Afuera, en el porche. Mi ropa, las maletas, todo. Y lo peor de todo, mi hija, sentadita al lado de las maletas. La vi tan chiquita, tan callada. Le pregunté qué había pasado y me dijo que la tía Eva había empacado todo y la había hecho sentarse allí. Estuvo horas esperándome, horas. Mi hija no es de hacer drama. Es educada, tranquila. Pero en ese momento solo me abrazó con fuerza y me dijo, llorando, que había tenido miedo. Que Eva gritaba cosas que no entendía y tiraba nuestras cosas como loca. Se sintió amenazada. Entré furiosa a la casa buscando a Eva. Le exigí explicaciones, y solo se burló. ¿Te vas a poner a pelear con una mujer embarazada? ¿Quieres que llame a la policía por acoso? Le dije que también podía llamar a la policía por haber intimidado a mi hija. ¿Y qué hizo ella? Se rió en mi cara. ¿Y qué pruebas tienes? Mamá estaba conmigo cuando empacamos tus cosas. Ya sabes a quién va a defender ella, ¿no? En ese momento lo entendí todo. Grité por mamá, pero no salió. Estaba encerrada en su habitación. No me quedó duda. Estaban todos en esto. Eva me lanzó otra risa burlona y me dijo, date cuenta, nadie te quiere aquí. Te hicimos un favor empacando por ti. Estoy embarazada, necesito espacio. Anda, mueve ese trasero. Le respondí que yo sí pagaba renta, que no vivía gratis como ella. Pero apenas abrí la boca, Eva se me vino encima como cuando éramos niñas. Me gritó, ¿tienes recibos? ¿Un contrato? No, ¿verdad? Eres una mantenida. Por eso tu marido se fue con otra. Porque no sirves para nada. Lárgate antes de que te meta un puñetazo delante de tu hija. Mi hija, horrorizada, corrió a abrazarme. Temblaba, no podía más, así que, con el corazón hecho pedazos, cargué todo al auto y me fui con ella. No tenía sentido quedarme donde nadie me quería. Estoy segura de que mamá y papá ayudaron a Eva a empacar mis cosas. Tiene 7 meses de embarazo, no puede mover armarios ni maletas sola. Estaban todos juntos en esto. Lo más triste es que ella podría estar con su esposo, que tiene un buen trabajo y un apartamento de la empresa,
pero prefirió venir a destruirme la vida. No entiendo qué le hice para merecer tanto odio. Ni ella, ni mis propios padres, me defendieron. Conseguí un hotel por una semana, y mientras trabajaba, también buscaba casa. Fue un caos, no encontraba nada. Por suerte, una compañera de trabajo buscaba roomie y le supliqué que me dejara quedarme, prometiéndole que mi hija no sería problema. Tuvo el corazón de abrirme las puertas. Llevo 2 semanas viviendo con ella. Por fin encontré un lugar que puedo pagar, cerca de mi trabajo y del daycare. Solo tengo que esperar un mes para que lo desocupen. Ya hice la reserva y todo. Lamentablemente, han pasado casi 3 semanas desde que nos echaron y mi hija sigue traumada. Cada vez que sé que sueno exagerada a veces, pero es que no confío fácilmente en nadie cuando se trata de cuidar a mi hija. Soy su única figura de apoyo, su único refugio, y lo último que quiero es que esté en manos equivocadas. Y bueno, sí, soy una mamá pegajosa, pero también soy una madre soltera y ella es mi mundo. Actualización 1. Gracias por todo el apoyo en mi post anterior. Me ayudó a calmarme, pero tristemente, lo que más temía se volvió realidad. 2 días después, volví del trabajo y encontré todas nuestras cosas. En la entrada de la casa. Maletas, ropa, juguetes, todo apilado como si fuéramos basura. Y lo peor de todo, mi hija sentada junto a ellas. Mi pequeña, tan tranquila y educada, me miró con unos ojitos tan tristes. Le pregunté qué pasó, y me dijo que la tía Eva había empacado todo y la obligó a quedarse allí, esperándome. Estuvo sentada horas, sola, sin entender nada. Me abrazó llorando y solo dijo que había tenido miedo, que Eva gritaba cosas que no entendía y tiraba nuestras cosas al suelo. Se sintió asustada, insegura, vulnerable. Entré a la casa hecha una furia. Busqué a Eva y le exigí una explicación. Me respondió burlona. ¿En serio vas a pelear con una embarazada? ¿Quieres que llame a la policía por acoso? Le respondí que también podía llamar a la policía yo, por intimidar a mi hija en mi ausencia. ¿Y saben qué hizo? Se rió en mi cara. ¿Tienes pruebas? Mamá estaba conmigo mientras empacábamos. ¿A quién crees que va a defender ella? Llamé a mamá. Estaba en casa, pero encerrada. No dijo ni una palabra. Me quedó clarísimo. Todos estaban de su lado. Eva se burló aún más, y me soltó. Date cuenta, nadie te quiere aquí. Te hicimos el favor de empacar por ti. Estoy embarazada, necesito espacio. Anda, muévete. Le dije que yo sí pagaba renta, que no era una mantenida como ella. Pero no me dejó terminar. ¿Renta? ¿Tienes contrato, recibos? No, ¿verdad? Eres una fracasada. Por eso tu esposo se fue con otra, porque no vales nada. Desaparece antes de que te dé un puñetazo delante de tu hija. Mi hija se abrazó a mí, muerta de miedo. Estaba temblando, así que, con todo el dolor del mundo, recogí nuestras cosas, las metí en el auto y me fui. No había nada más que decir. Mi mamá y mi papá no solo lo permitieron, probablemente hasta la ayudaron. Eva está embarazada de 7 meses, no puede mover maletas solas. Fue una traición de familia. ¿Y por qué? ¿Qué les hice para merecer eso? Eva tiene un esposo con un buen sueldo, una casa asignada por la empresa, y aún así prefirió quedarse aquí solo para sacarme. Solo para destruirme. Nos fuimos a un hotel por una semana. Yo trabajaba, cuidaba a mi hija y buscaba casa al mismo tiempo. Fue agotador. Nadie quiere una compañera de piso con una niña, lo entiendo. Pero una colega del trabajo tuvo compasión y me dejó quedarme con ella. Le prometí que mi hija no la molestaría y que nos iríamos en cuanto encontrara algo. Aceptó. Ya llevamos 2 semanas con ella. Finalmente encontré un lugar dentro de mi presupuesto, cerca de mi trabajo y del daycare de mi hija. Lo único es que el inquilino actual necesita un mes más para salir, pero ya está reservado. Solo espero. Han pasado casi 3 semanas desde que nos echaron. O más bien, desde que nos echaron a la fuerza. Y mi hija, todavía no se recupera. Tiene miedo cada vez que oye un ruido fuerte. Llora en las noches. Me pregunta si la tía Eva nos va a encontrar. No puede contar bien qué pasó exactamente, pero dice que Eva la miraba con ojos enormes y gritaba cosas feas. Que le dijo que la iba a golpear si lloraba. Mi hija se orina en la cama. Se despierta llorando. Y yo me siento impotente. Me parte el alma verla así. Me culpo, y aunque trato de ser fuerte, cada vez que la veo triste, siento que fallé como madre. Y lo peor de todo es que aún no entiendo qué hice mal para que mi propia familia me tratara como si fuera una intrusa en su casa. No puedo imaginar el terror que sintió mi hija aquel día. Estaba sola, vulnerable, y yo no estaba allí para protegerla. Y pensar que Eva, esa mujer está por convertirse en madre, pero no tiene ni una pizca de empatía por una niña. Jamás voy a perdonarla, y si algún día se presenta la oportunidad, voy a devolverle todo con la misma moneda. Actualización 2. Y sí,
esa oportunidad llegó. Como les conté antes, durante el último año pagaba renta viviendo en casa de mis padres. Incluso, en un momento, mi papá me pidió 5.000 extras, por unos meses, con la promesa de devolvérmelos. Quería ayudarlo, así que accedí. Pero no sabía que ese dinero, junto con mi renta, lo usaba para pagar la hipoteca. Desde que me echaron, dejé de pagarle. Obvio, ya no vivía ahí, pero el 10 de este mes me llama mi papá, casi con pánico. ¿Por qué no hiciste la transferencia? El banco me mandó mensaje, la domiciliación falló por fondos insuficientes. Tuve que reírme, estaba tan seguro de que yo seguiría pagándoles, que ni siquiera revisó su cuenta. Le respondí, hola, ¿recuerdas que ya no vivo ahí? Tu hija dorada me echó, ¿por qué seguiría pagándote? Se quedó en silencio un rato y luego dijo, ¿y ahora cómo pago la hipoteca? No gano lo suficiente, las ventas bajaron. Con lo poco que tengo apenas cubro la comida. Contaba con ese dinero. Le dije, ese no es mi problema. Yo pagué por quedarme, y encima, tú usaste mi plata sin decirme. Pregúntale a tu hija favorita, seguro ella puede ayudarte. Colgué. 1 hora después, me llamó mi mamá. ¿Cómo puedes ser tan cruel? ¿Tu padre no te ayudó cuando ese bueno para nada te dejó? ¿Y ahora así le pagas? Respiré hondo. ¿Ayudarme? Me dejaron quedarme porque les pagaba. Nunca cuidaron a mi hija. Tuve que contratar niñera. ¿Y ahora vienes a hablar de apoyo? Creo que se dio cuenta de que ya no soy esa niña que podían manipular. Me respondió en un tono más suave. Hijita, Eva está embarazada. Solo necesitaba más espacio, fue temporal. No lo tomes a mal. La interrumpí, ¿temporal? Me echó, me humilló, y ustedes se quedaron mirando. Torturó psicológicamente a mi hija. ¿Y esperas que lo olvide? ¿Y que además les mande dinero? Trató de justificarla. Es que es inmadura. Tú eres mayor, deberías ser la más sabia, la más comprensiva. No pude evitar soltar una carcajada amarga. Claro, todo se resume a lo mismo, quieren mi dinero. Pero se acabó, ya no soy esa alfombra que pisaban. Siempre la favorecieron, pero al permitir que dañara a mi hija, cruzaron todos los límites. Le dije que no quería volver a hablar del tema, que no me molestaran más. Y colgué. Desde entonces, ha pasado un mes. No han vuelto a llamarme. Imagino que están resolviendo la hipoteca solos, o con ayuda de su querida Eva. Ya no me importa, ahora vivo feliz, en mi pequeño hogar, junto a mi hija. Contraté una niñera encantadora, una mujer mayor, que tiene un hijo unos años más grande que mi niña. Lo trae con ella, juegan juntos. Mi hija vuelve a sonreír. Mi hogar se siente cálido, lleno de paz. Por fin, actualización 3. Hola de nuevo. Primero que nada, gracias por tanto amor y apoyo. Significa el mundo para mí. Y perdón por no actualizar antes. La verdad, tenía 2 razones. No tenía nada nuevo que contar. Corté todo contacto con mis padres y con Eva. Estuve ocupadísima. Me ascendieron en el trabajo. Más responsabilidades. Pero también mejor sueldo. Pero ahora sí tengo una novedad. La semana pasada, mis padres aparecieron en mi trabajo. Como ya no saben dónde vivo, se presentaron allá. Avisé a seguridad que no podía recibir visitas y les pedí que los hicieran salir. Desde la ventana, entre las persianas, pude ver sus caras. Los vi discutiendo con el guardia de seguridad, negándose a irse. Desde la ventana, entre las persianas, noté algo impactante. Se veían frágiles, cansados, envejecidos. Como si hubieran pasado 10 años en uno. Mamá tenía un bebé en brazos. Supuse que era el hijo de Eva. Eso me dio curiosidad, así que decidí salir a hablar con ellos. Apenas me vieron, rompieron en llanto. Me dijeron que yo era su última esperanza para salvar la casa. Papá confesó que llevaba entre 7 u 8 meses sin pagar la hipoteca. Usó todos sus ahorros para cubrir los primeros meses después de que me fui, pero ya no pudo seguir. El banco les dio tiempo, pero como seguían sin pagar, el mes pasado los desalojaron y pusieron la casa en venta. Ahora viven en un departamento pequeño y oscuro. Los escuché en silencio. Luego les pregunté, ¿y su hija favorita? ¿Por qué ella no los ayudó? Agacharon la cabeza. Papá dijo, su esposo la echó. Descubrió que le era infiel. Incluso, ese bebé que ves no es suyo. Todo lo de la transferencia y el departamento de la empresa fue mentira. Él sigue en Croacia. Están por divorciarse. Me quedé de piedra. ¿Y aún así ustedes la apoyaron? Mamá lloraba. No lo sabíamos. Ella dijo que solo venía por el parto. Pero después de que te fuiste y le pedimos ayuda con la hipoteca. Nos confesó todo. Les dije. Y aún así, ahí estás, mamá, cargando a su bebé en brazos. Claramente la apoyan igual. ¿Cómo íbamos a dejarla así? No tenía a dónde ir. Gastamos todos nuestros ahorros en su parto, en sus medicinas. Sí, la situación se veía lamentable.
Pero no podía ignorar todo lo que me habían hecho. Les pregunté dónde estaba Eva. Mamá murmuró algo, pero papá contestó directo: en casa. Se niega a trabajar. Mamá intentó justificarla. ¿Cómo va a dejar a un bebé tan pequeño y salir a trabajar? Solté una risa irónica. ¿En serio? El bebé tiene 7 u 8 meses. En todo el mundo, las mujeres vuelven al trabajo incluso antes. Y Eva, con todo lo que ha hecho, ya debería estar trabajando desde hace rato. Siguieron rogándome ayuda. Les dije que no tenía ese dinero, que lo había usado para el depósito de mi nuevo hogar y para inscribir a mi hija en la escuela. Mamá hizo una cara de molestia, como si fuera egoísta. En vez de poner esa cara, trata de entender. Le dije: soy madre soltera, criando sola a mi hija. No puedo cargar con ustedes también. Después de que se fueron, me sentí muy mal. Mi jefa se dio cuenta que estuve ausente un buen rato de mi escritorio y me preguntó qué pasaba. Le conté todo, y me dio una idea. Llamé a papá. Estoy dispuesta a pagar lo que deben y seguir pagando la hipoteca. Pero con una condición: la casa debe estar a mi nombre. Mi jefa me lo propuso. Me dijo que con mi nuevo sueldo y el ascenso, puedo permitírmelo. Al fin y al cabo, ya pagué esa casa durante años. Me parecía justo. Les dije que si aceptaban, podían seguir viviendo allí. Pero Eva no, ella no. Papá se quedó callado. Dijo que lo hablaría con mamá y me avisarían. Han pasado más de 7 días desde eso. No me han llamado. Lo tomo como una respuesta. Prefieren ver su casa vendida, vivir en un apartamento miserable, antes que aceptar que su hija adorada no puede quedarse. Bien por ellos. Eligieron. Ahora que vivan con su decisión. Hoy, al volver del trabajo, pensé en pasar por la casa a ver si ya estaba el cartel de venta, pero me detuve. Yo ya había decidido cortar lazos con ellos hace un año. Y así seguirá siendo. Soy feliz ahora. Mi hija está en primaria. Crece tan rápido. Cada día logra cosas nuevas y me llena el corazón de orgullo. La casa es modesta, pero es nuestra. Tranquila, cálida, y llena de amor. Justo lo que merecemos. Conocer a Larry y Pam fue como un soplo de aire fresco. Mi esposa y yo habíamos llegado a un nuevo vecindario y no conocíamos a nadie, así que fue una suerte conectar con ellos tan rápido. Teníamos gustos similares, los niños se llevaban bien y, además, ellos tenían ese estilo de vida activo, viajero, lleno de experiencias, aunque también eran padres. Nos inspiraban, nos hicimos inseparables, salíamos a cenar, íbamos a escapadas de fin de semana, los niños jugaban juntos y nosotros compartíamos todo tipo de charlas, desde trivialidades hasta consejos sobre la crianza. Era perfecto, pero con el tiempo, noté que Larry tenía una actitud un poco coqueta con mi esposa. Al principio no le di importancia. Incluso bromeé con él una vez, diciéndole: oye, bájale un poco, que ella ya está casada. Pam se encogió de hombros y dijo que así era él, que no lo tomara personal. Yo confiaba en mi esposa, y nunca vi el coqueteo como algo más que inocente, hasta que se volvió frecuente. Cada vez más descarado, y aunque ella era preciosa, no es que Pam no lo fuera. Me empezó a incomodar. Sentía que Larry no respetaba los límites. Un día nos convencieron de enviar a los niños a un campamento de verano al que ellos ya los mandaban cada año. La idea era tener 2 semanas solo para nosotros, sin hijos, y hacer un viaje en pareja. Sonaba perfecto, una especie de segunda luna de miel. Pero antes del viaje, empecé a notar cosas raras. Mi esposa estaba distante. Asumí que era porque extrañaría a los niños, pero también la notaba haciendo llamadas en secreto, mensajes que no quería que viera. Me dio curiosidad, pero no insistí. Llegó el día del viaje. Nos encontramos con Larry y Pam en una casa de playa espectacular. Jacuzzi, parrilla enorme, vista al mar, todo era lujoso. La primera noche nos emborrachamos un poco, comimos bien y nos reímos. Pero ahí estaba de nuevo. Larry, demasiado cerca de mi esposa. Volví a coquetear con ella, y aunque me molestaba, preferí no arruinar la noche. Me fui a dormir. Al despertar, mi esposa no estaba en la cama. La busqué por la casa, y la encontré en la playa. En bikini, nadando. Y Larry, ahí estaba también. Sin camisa, muy cerca de ella, mirándola como si estuviera solo él en el mundo. Ella no hizo nada para apartarse. Caminé hacia ellos, y actuaron como si nada pasara. Eso me tranquilizó un poco, pero algo no cuadraba. Esa noche salimos los 4 a bailar. Más copas, más risas, y más acercamientos incómodos de Larry hacia mi esposa. Le ponía las manos en la cintura. Ella se inclinaba hacia él. Yo no podía creer lo que estaba viendo. ¿Era por el alcohol? ¿O sabía perfectamente lo que estaba haciendo? Al día siguiente, hablé con acento agudo con ella. Se rió. Dijo que no recordaba haber bailado con Larry,
Que no exagerara. Intenté creerle, pero en el tercer día, todo se vino abajo. Yo estaba en la terraza preparando el asado. Pam me ayudaba a ensartar pollo y vegetales. En ese momento ni siquiera me había dado cuenta de que Larry y mi esposa no estaban. Fui a la cocina a buscar más carne del refrigerador, y escuché ruidos en el cuarto de lavado. Me quedé quieto, escuché con más atención, golpes, susurros, movimiento apresurado. Abrí la puerta sin pensar demasiado. Pude escuchar claramente los ruidos. Eran 2 personas, intentando no hacer ruido mientras tenían sexo. Abrí la puerta del cuarto de lavado sin pensar 2 veces. Y ahí estaban, mi esposa, contra la pared, Larry frente a ella, en plena acción. Tan absortos, tan metidos en lo suyo, que ni siquiera notaron que yo estaba ahí, hasta unos segundos después. Y justo en ese momento, Pam también entró a la casa, buscando más vegetales para el asado. Nos cruzamos en la puerta del cuarto de lavado y ella también los vio. Gritó fuerte. Larry dio un salto hacia atrás y prácticamente dejó caer a mi esposa al suelo. Los 2 nos miraban como si hubieran visto fantasmas. No dijeron nada, yo tampoco, solo me di la vuelta, subí al cuarto y empecé a empacar. No podía quedarme un segundo más. Mi esposa vino corriendo detrás de mí, suplicando, llorando, pidiéndome que no me fuera. Que Larry no significaba nada, que solo estaba en el lugar correcto en el momento adecuado. ¿El cuarto de lavado era el lugar adecuado? ¿De verdad? No tenía palabras, solo le pedí que se alejara. Y lo hizo. Noté que su celular estaba cargando en la mesita de noche. Y sí, lo revisé. No me siento orgulloso, pero quería entender cuánto tiempo llevaba esto. Y me enteré de todo. Llevaban semanas coqueteando, enviándose mensajes. Habían hablado de lo emocionados que estaban por ir a la casa de playa. Pero Larry no hablaba del mar, ni de la arena. Le decía que no podía esperar a verla en bikini. Al principio mi esposa le respondía que no era apropiado. Pero luego confesó que también lo encontraba atractivo. Que le gustaba tener algo de secreto en su vida. Peor aún, ya se habían visto antes. Una vez, en nuestra cocina, tuvieron sexo allí antes del viaje. Fui directo con Pam, le conté todo, le mostré los mensajes, estaba destrozada, igual que yo. Tomamos nuestras cosas y nos fuimos juntos. El camino de regreso fue un vómito de dolor, furia y planes de venganza. No podíamos creer que nuestros propios esposos nos hubieran hecho esto. Cuando me casé, mi madre me recomendó hacer un acuerdo prenupcial. Nunca fui millonario, pero tenía una buena herencia, un trabajo estable, y suficientes ahorros para estar cómodo. Y gracias a ese acuerdo, en caso de infidelidad, yo no tenía que darle un centavo. Esa fue mi arma, la única forma de hacerla sentir al menos una parte del daño que me causó. No volvió a casa hasta el día siguiente, lo cual me dejó pensando si había pasado la noche con Larry. Le dije que nos íbamos a divorciar y que tenía que irse. Me gritó que no podía hacerle eso, que tenía derechos, que se quedaría con la mitad de todo. Casi parecía que eso era lo que había querido desde el principio. Le recordé el acuerdo prenupcial. Vi cómo toda su expresión cambiaba mientras lo recordaba. Se dio cuenta de que se quedaría sin nada. Pam y yo nos divorciamos de nuestros respectivos esposos. Yo no le pagué un solo centavo a mi ex, vendí la casa y me dediqué a reconstruir mi vida. Ahora estoy aquí, recogiendo los pedazos de todo lo que quedó después del desastre. Trato de no perder la fe. Sé que aún hay personas buenas por ahí. Solo tengo que encontrar a la correcta.